Muy buenas tardes, profesor Samuel Jiménez y compañeros todos. El día de hoy, mis compañeras y yo tenemos el gusto de exponerles nuestro proyecto semestral y explicarles acerca del método del polinomio de Lagrange. Nosotras pertenecemos a la Universidad Tecnológica de Panamá y estamos estudiando la carrera en licenciatura en Ingeniería Industrial y presentamos este proyecto final para nuestra materia de métodos numéricos que pertenece al Departamento de Computación y Simulación de Sistemas. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Carrera, Andrea Guerra, Melanie Medina, Kimberly Jaén, Analet Chister y mi persona, Yareli González. Primero que todo, debemos saber acerca de qué es el polinomio de Lagrange y entre otras cosas. En esta explicación aprenderás acerca de qué es el polinomio de Lagrange, cuáles fórmulas utiliza, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y cómo funciona el código de programación. ¿Qué es el polinomio de Lagrange? En análisis numérico, el polinomio de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange, en una forma de presentar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dados. Lagrange publicó este resultado en 1795, pero lo descubrió Edward Waring en 1779 y fue redescubierto más tarde por Leonhard Euler en 1783. Dado que existe un único polinomio interpolador para un determinado conjunto de puntos, resulta algo engañoso llamar a este polinomio el polinomio interpolador de Lagrange. Un nombre más apropiado es interpolación polinómica en la forma de Lagrange. Existen en todas las ramas de la ciencia, en física, en matemática, en la química, en la astronomía, en biología, etc., situaciones en las que, conociendo un conjunto de datos experimentales que en cierto intervalo de la variable independiente, esto es, conociendo una cierta cantidad de datos tabulados, se hace preciso encontrar una función que verifique todos esos datos y permita, por consiguiente, predecir la existencia de otros valores con la aproximación adecuada. El problema de la interpolación de gran importancia en el análisis numérico. El polinomio de interpolación de Lagrange. El polinomio de Lagrange consiste en una serie de n más 1 puntos que se pueden ajustar para formar un polinomio de grado n. Esto quiere decir que si se tienen 3 puntos de coordenadas, el polinomio resultante será de grado 2. Si se tienen 4 puntos de coordenadas, el polinomio resultante será de grado 3 y así sucesivamente. En el polinomio de Lagrange existen ciertas fórmulas para poder obtener el polinomio resultante. Esta fórmula es la fórmula general para el polinomio de interpolación de Lagrange. Esto representa f de n de x, que sería el polinomio resultante, que se obtiene mediante la sumatoria de la serie desde i igual a 0 hasta n del producto del Lagrange de x por la función de la abscisa f de xy. Pero para poder obtener el Lagrange se debe usar un polinomio básico de Lagrange, que consiste en que esta es una serie de productos que variará en expansión. El Lagrange se obtiene a partir del producto de j igual a 0 hasta n de x menos x de j dividido entre xy menos x de j. Hay que tener muy presente que existe una restricción en este producto de serie, ya que j no puede ser igual a i. Entonces, esta serie de productos
se expande dependiendo de la cantidad de puntos establecidos que haya en el problema enunciado. La fórmula de abajo representa la expansión del polinomio básico de Lagrange. Entonces, el polinomio de interpolación de Lagrange, al obtener la serie expandida de Lagrange y multiplicarlo con la abscisa que se obtiene a partir de los datos proporcionados del problema, se obtiene el polinomio resultante. Entonces, lo que obtenemos aquí es que la solución de problemas de interpolación lleva a un problema de álgebra lineal que se puede resolver con un sistema de ecuaciones, lo cual es mucho más sencillo. Ventajas y desventajas del método de Lagrange. Las ventajas del método de Lagrange se pueden ver que es fácil de entender e implementar, ya que al utilizar iteraciones que son repetitivas permite que el procedimiento sea más fácil. También su programación es sencilla. Este no requiere de puntos equidistantes. Es ideal su uso si se conoce de mano el grado del polinomio. Los polinomios son muy fáciles de calcular, sin embargo, los que son de grados altos sí son más difíciles de obtener su resultado. Las ventajas del método de Lagrange se pueden ver que es fácil de entender e implementar, ya que al utilizar iteraciones que son repetitivas permite que el procedimiento sea más fácil. También su programación es sencilla. Este no requiere de puntos equidistantes. Es ideal su uso si se conoce de mano el grado del polinomio. Los polinomios son muy fáciles de calcular, sin embargo, los que son de grados altos sí son más difíciles de obtener su resultado. Desventajas del método de Lagrange. Cuando el polinomio es de un grado muy grande, el cálculo se vuelve muy difícil y aumenta el error. Cuando el número de datos tiene que aumentar o disminuir, no se puede utilizar los resultados de los cálculos previos. La cantidad de cálculos necesaria para una interpolación es grande, es complicado para calcular manualmente y la evaluación de los errores no es fácil. Bien. A continuación les explicaremos el diseño y el código de programación. Tenemos una primera ventana en donde se muestra la presentación del equipo y un botón de inicio del programa. Al dar clic en este botón nos lleva a esta ventana en donde se encuentran botones para introducir la cierta cantidad de puntos o valores numéricos. O sea, se le pide al usuario cuántos puntos de datos va a ingresar. Puede ingresar 2, causando un orden de 1, 3, causando un orden 2, 4 para orden 3, 5 para orden 4 y un botón de más para órdenes mayores de 4, que en estos momentos aún estamos trabajando en ello. Bien, esta es la ventana que se abre para ingresar 2 puntos de datos, causando un orden 1. Tenemos en donde se ingresan los datos un botón para encontrar ecuación, que es el que imprime el polinomio, un botón para nuevos datos, para insertar nuevos puntos, el botón de interpolar, que es el que cuando el usuario ingresa la X, es el que evalúa esa X en el polinomio obtenido. Tenemos un botón para nuevo valor de X, que sería para insertar un nuevo valor de X. Y aquí se estaría imprimiendo el valor al evaluar la X en el polinomio. Tenemos un botón de regresar para regresar a la ventana en donde el usuario escoge la cantidad de puntos que quiere ingresar. Un botón de inicio para regresar a la pantalla de inicio. Un botón de borrar todo para que se borre todo lo que se llenó. Y un botón de finalizar, que es el que finaliza el programa. Bien, este código que podemos observar se encuentra en todos los órdenes.
Tenemos lo primero, que es donde se establecen las variables que se utilizan a través del código, como las X y las FX. Tenemos mensajes que se imprimen en caso de error, si es que el usuario no llenó algún text box. Tenemos los valores que ingresa el usuario a través de textbox, están definidos aquí, que son las X y las FX. Y aquí tenemos el formato de los coeficientes y dónde se van a expulsar, que en el caso de que nos salgan valores con decimales, se imprimirán hasta 4 decimales. Y esto aquí lo estaríamos imprimiendo en label. Hacemos la explicación del código del primer orden. Tenemos que tener ya un conocimiento establecido del método de Lagrange. Para nosotros encontrar el polinomio del método de Lagrange, se usa esta fórmula. Esta es para primer orden, que quede claro, es para la introducción de solo 2 valores numéricos. Entonces, tenemos la f de x sub 0 y la f de x1. Como ya sabemos, estos valores ya el usuario los introduce al momento de ejecutar el programa. Tenemos la i sub 0 y la i sub 1. Estas se vendrían siendo las iteraciones que se ocasiona al momento de introducir los valores, o incluso si se hace a mano este método de Lagrange. Entonces, cuando nosotros los despejamos, o lo que hacemos es escribirlos actualmente, veremos que esta es la fx sub 0 y esta sería la primera iteración, o la iteración igual a 0. Y como vemos, lo mismo para la iteración sub 1, con la f que es sub 1 y la iteración. Como sabemos ya en método de Lagrange, cuando se hace la iteración de i igual a 0, arriba o en el numerador de la fracción no se debe utilizar esa x sub 0 que no se debe utilizar esa x sub 0 que el usuario introduce. Se omite, por así decirlo. Entonces, en la parte de abajo, como ya sabemos, siempre se empieza por la x sub número que estamos en la iteración que estamos haciendo, x sub 0 menos x sub 1. Lo mismo en la iteración, se hace lo contrario, x sub 1 menos x sub 0. Y así sucesivamente, y como ven, en la iteración i igual a 1, no tenemos esa x sub 1 en el numerador. Ahora, como ya sabemos más o menos cómo funciona el método de Lagrange, lo que hacemos es, ¿cuándo lo vamos a programar? Nosotros principalmente lo que hacemos es agarrar lo que son los valores numéricos, los que no tienen x, los que representan un número. Y en este caso, en esta ecuación, los únicos que no representan, o lo único que no son iguales a una letra, por así decirlo, es la fx sub 0 y el x sub 0 menos x sub 1. Entonces nosotros agarramos estas dos que están aquí y las dividimos, como podemos ver aquí, y esas van a ser nuestras variables x y nuestra variable y, que van a ser utilizadas más adelante. Entonces, como ya tenemos, quiero que recordemos que este valor, que esta ecuación que ven aquí, va a dar un número. Básicamente va a dar un coeficiente o una constante. Que esa es la constante que va a ser multiplicada a través de esto, básicamente. Entonces, y así la podemos ver aquí en el programa, si se puede ver. ¿Ven? Es la misma fórmula, es lo que estamos haciendo. De ahí sale esa fórmula en el código. Bien. Ok, en esta parte, como podemos ver a continuación, tenemos esta lineal que representa el coeficiente de x y la constante que representa el término independiente. ¿Cómo nosotros llegamos a este valor? ¿O cómo llegamos a determinar que es la suma de x más y? Como podemos ver aquí. Y aquí es diferente, claramente. Bueno, entonces empezamos con hacer o desarrollar las fórmulas que tenemos, o los valores que tenemos. Bien, como podemos ver, si pueden apreciar, esta fórmula que ven aquí, que es x por x menos x sub 1, es básicamente esta fórmula que ven acá. Lo único que como interpretamos la ecuación o esta multiplicación de una manera diferente para poder programarlo, es lo único que cambia, pero básicamente estamos utilizando lo mismo.
Entonces, ese fx sub 0 por x sub 0 menos x sub 1 se cambia en la ecuación por una x, representa una x ahora. Entonces lo que hace es que se desarrolla para cada uno, se multiplica esa x por cada valor que esté arriba o que esté en el numerador de esa fracción que dispersamos. Como podemos ver, esta x va a ser multiplicada por x y por negativo x sub 1, como podemos ver aquí. ¿Ven otra vez? Aquí está. Y entonces eso lo podemos apreciar aquí en esta parte. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya hacemos la multiplicación de estos valores? Lo que queda es sumar términos comunes, ¿verdad? Porque al final esta ecuación de fx sub 0 por la iteración sub 0 y esta para la iteración sub 1 se va a sumar, o sea que se van a sumar los términos comunes, que en este caso va a ser esta con esta y esta con esta. Bien, como esta representa la coeficiente, ¿cómo sabemos que representa la coeficiente para el término x? Porque aquí está multiplicado por esa x, que no tiene valor, que solo representa, que es una variable x. Entonces, lo que se hace es que claramente términos comunes se suman, se va a sumar esta x por x más esta y por x. Pero como en el código sabemos que no se pueden, el sistema no va a sumar, o el mismo programa no va a sumar valores o letras, por así decirlo, tienen que ser, sí, pueden ser letras, pero esas letras deben representar un valor numérico. Y por eso aquí solo hacemos la suma de x más y, porque al final eso es lo que queremos ese coeficiente, que va a representar x en el polinomio. Entonces, por aquí de una vez ya podemos ver qué es lo que queda en la constante. Y lo podemos ver aquí. Esta x, ahí está la x, menos x sub 1 por menos x sub 1. Y lo mismo con la y, por la x, el negativo x sub 0. Esta va a ser como dije, esto va a ser los términos independientes, van a ser los valores numéricos que no tienen variable x y van a ser parte del polinomio, o sea que al final solo se van a sumar y eso es lo que nos va a dar el término independiente del polinomio resultante. Y ya como explicó mi compañera anteriormente, esta va a ser la forma que nosotros, el formato que como queremos que lo imprima, y este va a ser el lugar o la sección en la ventana donde queremos que imprima ese coeficiente para cada uno. Y se puede ver aquí, la lineal igual a x más y, la constante más x por negativo x sub 1 más y por negativo x sub 0. Y es básicamente solo hacer matemática, solo hacer aritmética, porque al final solo se está multiplicando y sumando las ecuaciones y ya después, como ya dije anteriormente, sumando de los términos comunes. Ok, en el siguiente. Ok, en este se va a explicar también una sola vez por el hecho de que esto se repite en cada orden al final. Solo lo que cambia son los valores utilizados, pero al final sería sería el mismo código, por así decirlo. Entonces, este va a ser el botón o el código para poder evaluar el valor de x introducido por el usuario en el polinomio y poder expulsar esa respuesta. Como podemos ver, aquí determinamos los valores a utilizar en el código. El valor x básicamente representa ese valor que el usuario introduce. El resultado es el resultado que se va a expulsar en otro textbox. Este básicamente es un mensaje de error si es que el usuario falla en introducir el valor de x y se le da el aviso. Y esto, como dije, eso se va a repetir en todos los órdenes y en los códigos de las diferentes ventanas de los diferentes órdenes. Entonces, aquí lo que hacemos es que el programa determine que para cada variable que se introduzca, se determine cuál es el valor a utilizar en el código. Entonces, básicamente el resultado va a ser igual a la lineal, que es el valor que obtuvimos en el código pasado, que es el coeficiente del valor x, de la variable x, por el x o el valor x que el usuario introduce, el número que él quiere evaluar en el polinomio, más la constante. O sea, como ven, es básicamente solo introducir el valor de x en el polinomio y que el programa lo sume o reste o multiplique acordemente.
Y entonces aquí básicamente solo muestra lo que es la expulsión de el valor X que el usuario introdujo y el resultado de esa evaluación. Bien, para el segundo orden, aquí también establecimos dónde está el usuario ingresando las X y las FX en los text box. Y establecimos las variables W, X y Y, donde W es esta parte de la fórmula. La W sería esto, X sería esta parte y la Y sería esta parte. Luego, para facilitar la comprensión de entender qué términos pertenecen al coeficiente de x al cuadrado, qué términos conforman los coeficientes de x y qué términos conforman el término independiente, hacemos la multiplicación de esas variables que establecimos por el numerador ya multiplicado y factorizado. De esta manera podemos observar los términos que conforman x al cuadrado, los que conforman x y los que conforman la parte constante, el término independiente. Por eso la parte cuadrática solamente es w más x más y. Y estas variables las establecimos por facilidad. Por ejemplo, a es esta parte, esto es b y esto es c. Por lo tanto, la parte lineal, el coeficiente de x, es la suma de a más b más c. Y la parte constante la colocamos directamente como se presenta aquí, que son estas multiplicaciones. Y ya la suma nos representaría la parte del término independiente. Y nuevamente la impresión en caso de que salgan decimales, que sean 4 decimales, y la impresión de los coeficientes en el polinomio, en los labels. Y aquí se muestran estos son los coeficientes, la del cuadrático, la del lineal y la de la constante. Para el tercer orden, en este caso vamos a tener W, X, Y y Z, donde esto es W, esto es X, esto es Y y esto es Z. Aquí se hace lo mismo, multiplicamos esas variables que establecimos por el numerador de las fórmulas, por el numerador ya multiplicado y factorizado, para así establecer la instrucción de que la suma de los que conformen x al cubo, de los que conformen x al cuadrado, de los que conformen x y de los que conformen el término independiente. En este caso le colocamos nombres a partir de la parte de x al cuadrado. A esto le colocamos una sola i, a esto 2 i's y a esta parte 3 i's. Los establecimos para cada f de x, para la x sub 0, x sub 1, la 2 y la 3. Aquí, como podemos observar, finalmente se muestra la suma de estos, que lo podemos observar aquí. Por ejemplo, o sea, x al cubo va a ser la suma de w más x más y más z. X al cuadrado va a ser la suma de este término, que les colocamos una sola i, la suma de estos términos. Las de las x, la suma de estos términos que acompañan a x, y la parte constante, que son estos términos, que finalmente los colocamos para hacerlo con más facilidad el programa. Colocamos la suma de esas partes, les colocamos estos nombres y finalmente lo sumamos. Bueno, para el cuarto orden, como ya podemos observar, tenemos aquí, vamos a tener 5 variables establecidas por nosotras, que serían la v, la w, la x, la y y la z.
básicamente, como pueden estar viendo, hay un patrón, que entre más variables vayamos introduciendo, o más puntos o valores numéricos que el usuario vaya introduciendo, más variables nosotras vamos a aplicar al programa para hacerlo de manera más fácil y que el código se entienda de mejor manera. Entonces, podemos ver que aquí la V va a ser esta parte en gris, la W la parte en azul o celeste, la X va a ser la parte en verde, la Y en amarillo y la Z en rosado. Y ahí podemos ver las 5 iteraciones por los 5 valores numéricos introducidos por el usuario. Entonces, continuamos. Entonces, aquí podemos ver que en vez de tener solo, por así decirlo, 3 Is, ahora tenemos 4 Is. En este caso, por así decirlo, si pueden ver el número, ese 0 representa cada iteración o cada sección o ecuación de esa suma en general, para que nos dé el polinomio. Entonces, como vemos, recordemos ya lo explicado, de que esas variables que nosotras pusimos, como la V, la W, van a ser multiplicados por el numerador de la fracción ya despejada, o sea, de la fracción dispersa. Y como podemos ver, para la X al cuadrado, o bueno, en este caso, para la X al cuadrado, vamos a tener esa V, X al cuadrado, esa V, X al cuadrado, vamos a tener la W, X al cuadrado, X a la cuarta. X a la cuarta, y también tenemos esa Y a la X a la cuarta también. Y por último, menos importante, tenemos la coeficiente de la X a la cuarta, va a ser la suma de la V, de la V, la W, la X, la Y y la Z, como ya venimos diciendo. Entonces, regresamos a la primera, Ok. Entonces, también como vemos acá, ya aquí empezamos a hacer las iteraciones, por así decirlo, para la X al cubo, que va a representar la X al cubo. Por aquí lo podemos ver. Todo esto, toda esta multiplicación o esta suma de multiplicación por la V va a representar esa X al cubo. Y aquí va a representar la X al cuadrado. Y lo mismo va a ser para las demás variables o las demás ecuaciones del cuarto orden. También podemos ver cómo la V multiplicada por esta suma esta suma, que es la X, va a ser influyente para encontrar el coeficiente de X. Y lo mismo con el último valor que se encuentra en la ecuación o el numerador. Este va a ser el valor utilizado para encontrar el coeficiente del término independiente, como podemos verlo aquí. Entonces, también tenemos con la V o con la variable V va a ser exactamente lo mismo, solo que cambia lo que es esa V, ese valor numérico. Pero al final, lo que es el desarrollo de la multiplicación del numerador va a ser el mismo, solo que cambian los valores, ya que, por ejemplo, en la iteración o en la ecuación de X sub 1, no se utiliza la X sub 1 en el numerador. Por eso, si ustedes ven, en ningún momento en la parte de arriba o en la parte del numerador se utiliza esa X sub 1, y eso va con todas las demás ecuaciones. Para la variable X nosotras establecidas es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar I2, I2, I2 y las 4 I2. Que como ya antes he explicado, estas van a representar la X al cubo, la X al cuadrado, la X y el término independiente. Aquí podemos ver la misma ejecución o el mismo programa o las mismas fórmulas, por así decirlo, la misma ejecución de las fórmulas para la tercera iteración. Y también podemos ver
para la cuarta iteración, que básicamente cumplen las 5 iteraciones, ya que por los 5 valores numéricos introducidos. Entonces, como pueden ver, es básicamente lo mismo repetido en diferentes órdenes, solo que claramente a medida que se van introduciendo más valores numéricos, se van introduciendo o se van causando mayores órdenes por el numerador. Entonces, básicamente podemos observar que la cuarta va a ser la suma de todas las variables nosotras establecidas, que nosotros establecimos. La x al cubo va a ser establecida por todas las ecuaciones de de una sola y. La de x al cuadrado va a ser por 2i. La lineal, que es básicamente el coeficiente de x, será establecido por las 3 i's o las fórmulas de las 3 i's. Y la constante va a ser establecida por los últimos valores de cada ecuación, que en este caso son las 4 i's, las que vimos, por así decirlo, las que vimos. Y con esto concluiría lo que sería a continuación les vamos a presentar el programa ejecutado para que puedan ver todo lo que hablamos anteriormente acerca de la programación y puedan verlo en acción. Y claramente darles una mejor explicación acerca de cada botón y cuál es su propósito. Bueno, aquí esto es lo primero que se abre cuando se ejecuta el programa. Tenemos nuestra página de presentación y ya para ejecutarlo se da un clic en este botón del método de Lagrange. Lo primero que nosotros le pedimos al usuario es poder seleccionar la cantidad de puntos que va a ingresar. Ya sea, cuando hablamos de puntos de datos, hablo de puntos de coordenadas, el par de X y Y. Cuántos valores numéricos ellos piensan introducir. Y eso nos va a ayudar a determinar el orden del polinomio resultante. Por ejemplo, si nada más me piden 2 polinomios, o nada más me piden 2 valores numéricos, disculpe, tenemos aquí que introduzcan las 2 x's y las 2 f de x o y que lo acompañan a esa x. Con ya, como sabemos, aquí con esto encontramos la ecuación. Los nuevos datos es para poder borrar la información dada, si es que se quiere introducir más puntos o otros diferentes puntos. Lo mismo va con la x. Ya cuando se tenga el polinomio, se puede introducir el valor de x a interpolar. Se da un clic en este botón de acá y esto ocasiona el programa que calcule el p de x, por así decirlo. Y con este botón se puede borrar esta información para introducir otro valor de x. Ahora, estos botones son muy generales y la verdad van a ver van a ver este diseño a través de todo nuestro programa. Básicamente todos los botones o la introducción de las variables van a tener este mismo diseño general. Lo único que va a cambiar es la cantidad de puntos que se van a introducir y claramente cambia la programación. En este es para regresar a escoger de nuevo si se quiere otra cantidad de valores numéricos a introducir. Esta nos lleva directamente al inicio, a la página de presentación. Claramente, como dice borrar todo, borra exactamente todo lo que hay aquí para empezar de nuevo. Y finalizar nos lleva al final del programa. Ok, si nos vamos a regresar, claramente nos regresa a esto. Y yo les puedo seguir continuando a hablar de cuando se introducen 3 valores numéricos. Como le dije, el diseño siempre va a ser lo mismo, lo que cambia es los 3 valores que ven aquí. Entonces, también, si vamos a regresar para continuar con los siguientes órdenes, claramente, como podemos ver, sería para el orden 2. Para el orden 3 se necesitan 4 puntos de datos. Se necesita que el usuario pueda introducir 4 puntos de datos y para poder que nos dé ese orden 3. Para el orden 5, o bueno, el orden 4, en este caso, son 5 valores numéricos que se deben introducir para poder que nos dé este orden 4. Ahora, si yo quiero regresar al inicio, solo clicamos aquí y regresamos desde el principio. Ahora, ¿qué nos da este botón? Este botón es de más por si acaso el usuario quiere introducir más de 5 valores numéricos. Pero por el momento todavía esto no está apto, así que le damos ese mensaje de error al usuario
que esté atento a prontas actualizaciones. Okay. Para poder explicarles mejor y poder que vean el programa en ejecución, vamos a hacerlo con la introducción de 4 valores numéricos. En este caso nos va a dar un polinomio de orden 3. Okay. Entonces podemos introducir diferentes puntos ya que el usuario decida. En este caso ya tenemos un ejemplo a la mano. Kimberly, ¿me podrías decir los números? Bueno, x menos 1, 1 positivo. ¿Positivo? Luego menos 4f de x. 4. 59. Menos 3. Menos 32. 3. Y 22. Perfecto. Ya cuando tenemos todos los valores, le damos clic en encontrar ecuación y vamos a tener las coeficientes de, por así decirlo, cada x o cada variable. En este caso tenemos que la primera coeficiente para x al cubo es 1. Para x al cuadrado no tenemos, es 0. Para la x, la lineal, tampoco tenemos. O sea que en sí el polinomio resultante vendría siendo x al cubo menos 5. Entonces, ¿qué pasa si quiero encontrar si yo evalúo o quiero interpolar un valor x en la ecuación y quiero saber cuánto me da? En este caso podemos introducir 0, por así decirlo. Entonces damos clic a interpolar y justamente nos va a salir el negativo 5. Entonces, nos va a salir negativo 5. Quiero buscar otro valor. Bueno, otro valor sería menos 5, por así decirlo. Entonces eso, cuando le damos interpolar, nos da negativo 130, que se puede apreciar igualmente. Entonces, si quiero borrarlo todo, como ya lo dije, solo doy clic aquí en borrar todo y actualmente todo vuelve a la normalidad. Entonces, ya cuando se termine el programa y si el usuario está satisfecho con lo que obtuvo y no quiere regresar para buscar otro orden de polinomio, entonces nada más se le da clic en finalizar y estamos aquí. Quedamos aquí en nuestra última página de nuestro programa. Y ya este botón ya regresa al inicio a todos. Muchas gracias.